Hola, bienvenidos a esta quinta sesión del taller teórico práctico de Construyendo el Guión Cinematográfico. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de entrarnos un poco al tema de los personajes y cómo podemos identificarnos con los personajes, ya sea primarios o secundarios. Y también estuvimos conociendo un poco acerca de cuáles fueron cuáles son las motivaciones del personaje y sus objetivos. En el día de hoy vamos a continuar revisando cuáles son los personajes principales de cada uno de los proyectos de los participantes y luego de eso vamos a empezar con un tema realmente fundamental para el desarrollo del taller y es la estructura narrativa. En este caso basándonos en el paradigma de Sitfield, y la idea es que durante las 2 semanas que quedan restantes para este taller los participantes puedan desarrollar a finalidad o a totalidad sus estructuras narrativas. Luego de eso vamos a tocar otro tema realmente importante y es la tensión dramática y cómo podemos de manera gráfica ilustrar una tensión dramática o mostrar su evolución. Bueno, listo. Entonces, mientras se siguen conectando, vamos pues hablando. Cuéntenme qué van a hacer el fin de semana. Ya el sábado y domingo libre. ¿Qué planes tienen? Nadie tiene planes. Estar en la casa también. Bueno, listo. Entonces ya son las 6:10. Vamos a empezar con lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, no sé, pues ya hemos visto el proyecto de David, de Angélica, de Lenny. Entonces, no sé, cuéntanos, Jason, que no hemos escuchado tu voz. Cuéntanos sobre tu proyecto o tu idea, lo que has avanzado. Hola, Hola, Jason. bueno, yo estuve pensando en una historia que estoy trabajando en una historia que tengo pensando mucho tiempo. Se trata sobre una mujer que empieza a sufrir síndrome de Capgras y cree que su esposo es un ser de otro mundo, así como un extraterrestre. Ok. Ah, Y en Eh, Perdón, Jason, ¿será que me puedes explicar qué significa el síndrome no escucho muy bien? Sí, el síndrome de Capgras es cuando la persona siente que una persona llegada a ella ha sido cambiado, ha sido reemplazado. Por ejemplo, como que tú un día a otro, ¿cómo te digo? Que pensaste que tu mamá ya no es tu mamá, sino que es un alienígena. O sea, es una forma fácil de explicarla. ok. Ah, ok. Ok. Entonces, la muchacha me dice que la protagonista es una señora, es la que empieza a padecer ese síndrome. Sí, ella a través de un golpe en la cabeza empieza a pensar que su esposo ha sido cambiado y es un alienígena y que quiere atraparla y tomar su cuerpo. Ok, ok. ¿Y has adelantado algo de, no sé, el tema, la premisa, la storyline? Bueno, yo tengo un pequeño storyline, ya te lo leo. Ok, de acuerdo. Bueno, empieza así. Una mujer que padece el síndrome de Capgras cree que su esposo es un ser de otro mundo. Su hijo sube contenidos de... Un momento. Dale, ahora sí, disculpa.
su hijo que sube contenidos al internet se da cuenta del delirio mental que tiene su mamá y lo empieza a subir a redes sociales, convirtiéndola en una sensación en el internet. Ah, ok. Entonces el hijo, o sea, el hijo de la señora que síndrome, o sea, que sufre del síndrome, empieza como que a subir videos de ella en internet. Algo así. Sí, él, al ver que su mamá empieza a actuar extraño, él dice como, bueno, aquí tengo material y empieza a grabarla y a hacerle como un tipo bromas y para que sea chistosa y así volverse viral en las redes sociales. Ah, ok, súper. Y cuéntame ya, ¿quién sería el personaje principal ahí? ¿Ya lo tienes pensado? Sí, el personaje principal, yo pienso que es la señora que se llama Gloria. Ah, ok. ¿Ya has pensado en el género también? Disculpa, no se te oye. Que si has pensado en el género. Eh, no. Ah, ok. Pues sí, ok, ok, dale, dale. Pues no sé, quizás lo hayas pensado como un drama o alguna comedia o no sé, un thriller psicológico. Pues juega mucho con la psicología porque estás hablando de un síndrome, entonces. Sí, más que todo, bueno, creo pues que viene siendo como un thriller psicológico, pero con un toque de comedia negra. Ah, ok, súper, súper perfecto. No sé si alguien quiera opinar de la historia de Jason, alguna pregunta, alguna duda o alguna película que puedan recomendar. Me parece muy interesante porque es algo que no pasa, ¿no? En la realidad donde vivimos nosotros. Y me parece que va a ir rescatando muchas facetas, ¿no? En su imaginación y plasmarlas ahí en lo que está escribiendo. Me parece algo que da mucho de qué hablar y me parece interesante leerla si es que la terminan, porque cuando uno lee algo que no se ve acá en lo que vivimos, es algo que nos llama mucho la atención y siempre vamos a querer leer y leer y que no acabe lo que escribe, ¿no? Lo que está escribiendo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero cuéntanos, Jason, ¿el síndrome, o sea, existe en la vida real o es, o sea, o te lo estás inventando en la película? O sea, sí existe en la vida real. El síndrome sí existe, yo lo escuché una vez que estaba en clase con un profesor de psicología y me empezó a hablar de él y me pareció súper interesante y lo tuve como anotado hasta ahora que empecé a pensar como en la historia y dije, ay, esto puede funcionar, sería interesante hacerlo. Claro, ok, entonces tú tienes un trabajo ahí extra, pues en realidad todos tenemos un trabajo extra porque siempre hay un proceso investigativo para escribir, pero en el caso tuyo, si tú quieres tomar un síndrome que ya existe, pues obviamente tendrías que pues investigar de él, pues ver las características del síndrome, cómo se comportan dichos pacientes y todo lo demás como para pues crear una historia más sólida, ¿no? Me parece. Sí. Sí, claro. Claro. Igual, pues ajá, o sea, por ahora como la idea, como proyecto, pues sí, excelente que lo puedas desarrollar aquí en el taller. Y bueno, sobre todo hoy que vamos a dar, hoy es una clase súper importante porque vamos a dar la estructura narrativa y la atención dramática, que son como conceptos súper fundamentales para poder ya terminar como de construir la historia, porque pues hasta ahora lo que tenemos son como retazos, ¿cierto? Como pequeñas fracciones de cosas muy mínimas, pero que todavía no tienen como quizás una forma. Entonces, gracias a la estructura, pues nos vamos como a guiar o a encaminar, pues para construir todo. Entonces, perfecto, Jason, muchas gracias por tu participación. Entonces, Emily, no sé si tú nos quieras contar lo que has adelantado con tu proyecto. Emily, ¿estás por ahí?
Sí, yo había escuchado a Araceli. Ah, disculpa, no, no, no tú. Sí. Estoy buscándolo en Word porque lo escribí ahí, un ratito, por favor. Ah, ok, vale. Y bueno, Jason, también te quería decir que, pues, sí, pues con la información que ya tienes, podrías como subirla al Drive, como para que, pues, ir subiendo el contenido como para visualizarlo, ¿sí? Igual tú, Emily. Dale, dale, ya yo me encargo de subir eso al Drive. Ya lo tengo, pero ya lo puse ayer al Drive, pero me falta igual como darle unos retoques, pero la verdad que no, no sé si quedarme con esto. Lo voy a leer ya está cargando. Vale. Pero lo tienes subido en la carpeta del Drive que compartimos, porque no veo tu nombre aquí. Sí, ayer, sí, ese mismo día lo subí, Ah, es o que creo que a ver, si sale, porque no creo que lo haya subido, ¿no? A aquí hay, ver, aquí hay dos carpetas, una que se llama recursos y otra que se llama proyectos. En proyectos es que aparecen como sí, como cada carpetica de cada uno. Ah, pero ya la encontré, tú lo tienes aquí, guión Emily, ya lo vi. Lo tienes en recursos, ¿vale? Entonces ya lo abro. Voy a compartir pantalla, me confirman si pueden ver. Ya está cargando la pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Sí se ve? ¿Sí me escuchan? Hola chicos, ¿sí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan?
Hola chicos, Hola, listo, ahora sí, qué pena, es que se me desconectó de la red Wi-Fi y me conecté a otra. Entonces sí, entonces sigamos. Les voy a compartir otra vez la pantalla. Ustedes me avisan cuando ven la pantalla, por favor. Listo, entonces estábamos revisando el trabajo de Emily, ¿cierto? Entonces ya lo comparto. no se ve su cámara, profe. Ah, pero sí se ve la pantalla. Sí, es que como cuando comparto pantalla, como la señal a veces no es muy fuerte, por eso quito la cámara. Entonces sí. Pero la puedo poner, no hay problema. Entonces sí.
Bueno, Emily, entonces si quieres, mientras esto carga, porque lo que pasa es que estoy usando un software de grabación de pantalla y esto me vuelve el computador súper, súper lento. Pero entonces no sé si nos puedes ir contando mientras va cargando. Emily, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Perfecto. Y si pueden ver la pantalla, es que no sé qué pasa, la verdad. Como raro. ¿Sí la pueden ver? Así pueden ver el Word de Emily. Sí, sí se puede ver. Vale, listo, Emily. Entonces cuéntanos. Ya ahora sí que ya todo parece que se arregló. Cuéntanos entonces sobre tu idea. Mi idea es de, por ejemplo, que ahí una chica Michelle, eh, era una chica es prácticamente sin experiencia, y hubo un tiempo en que conoció a un chico llamado John y se conocieron, se enamoraron. Pronto después hicieron una relación, pero esa relación no encajaba porque ella tenía otros valores, otros ámbitos, ¿no? Hacía otras cosas de que el chico no hacía. Entonces, de que pasó el tiempo y ella empezó a hacer lo que él hacía, cambió, pero luego de eso ella no se sentía bien y terminó mal. Emily, qué pena que te deje hablando sola, pero sí es que estaba cambiando otra vez la red Wi-Fi para volver a la anterior y me salí de la reunión por error, pero sí. Íbamos porque el chico conoce a la chica y pues empiezan una relación, ¿cierto? Pero las cosas no funcionan porque pues uno con el otro tiene como diferentes costumbres o diferentes como formas de ver la vida, ¿cierto? Por ahí quedé, no sé si terminaste o podrías concretar allí. Así, sí, así es. Ah, vale, listo. Al Entonces, final la ajá. chica da por terminar la relación porque no era como ella pensaba, ¿no? Y nos estaba convirtiendo en una persona que ella no era. Pero de todas maneras salió lastimada y todo eso mal le marcó.
Ok, entonces tú consideras que el personaje aquí sería, el personaje principal sería la chica o el chico, o los dos tienen como igual su misma participación. Sí, los dos prácticamente. Es que los dos en sí forman parte de los cambios que van a tener, ¿no? Ahí a través del tiempo de relación que hacen y las cosas que están haciendo juntos, ¿no? Porque ahí tanto tienen que entrar a la vida de él y la vida de ella. Ah, ok, entiendo. ¿Has pensado en el género del proyecto? ¿Y Emily, has pensado en el género del proyecto? Ah, yo sé que yo hago muchas preguntas a veces de que si me escuchan, pero si me están escuchando, eso sí se escuchó, ¿cierto? Y quiero saber si estoy bien de internet. Sí, sí. Sí, no se ve la Ah, cámara, pero sí se escucha. ¿y la pantalla sí se ve, Angélica? Sí, la pantalla también. Gracias. Entonces, bueno, Emily, te preguntaba que si has pensado en el género, o no, o sí, o en el formato, en El un género largo. es esto, romántico se puede decir, no sé, ahí todavía muy bien si le cae eso. Pero en realidad no sé si dejarlo ahí o cambiar a otra historia. Por eso dígame usted que si tiene, si está bien. Listo, ok. Entonces hay que primero pensar como qué formato quieres para tu proyecto. Si realmente quieres un cortometraje, o un largometraje o una serie. Porque bueno, aquí estás contando como, pues, como mucha información, el cuento que la chica y el chico se conocen y empiezan a salir y luego de un tiempo se dan cuenta de que las cosas no están del todo bien. Eso es bastante información que contar que quizás para un cortometraje pues no aplica, ¿cierto? Quizás para un largometraje tal vez. Pero entonces, ¿te acuerdas que hace como unos 3 días habíamos hablado del tema de, bueno, que de hecho lo vamos a dar hoy, del tema del detonante y el primer punto de giro? ¿Pensaste en eso, en esto para esta historia? ¿Cómo dice? Disculpe. Del detonante, o sea, ¿pensaste en algún detonante de la historia? Mm, todavía no lo tengo bien claro. Vale, entonces vamos a hacer algo. Ahora vamos a empezar a dar la clase de estructura narrativa y allí vamos, o sea, ahora como aclarar muchas dudas, ¿sí? Aclarar muchas dudas de cómo podemos aterrizar nuestras historias en el formato de estructura narrativa y ver cómo podemos solucionar o ver qué camino coger, ¿sí? Porque como habíamos dicho ayer, a veces cuando uno está creando tiene demasiados e infinitos caminos por el cual pues llevar nuestra historia y a veces no sabemos cómo abordarla, pero eso es normal, eso hace parte del proceso creativo. Entonces, pues no hay problema. Si quieres, puedes continuar con esta idea y ahí vamos armándola, ¿va? Ya, ok, gracias. Perfecto. Entonces, ahora que hagamos el ejercicio de estructura narrativa, podemos pasar como uno por uno o uno o dos proyectos y ahí como los ubicamos en la estructura, ¿va? Entonces, perfecto. No sé si alguien quiera opinar algo sobre el proyecto de Emily, alguna duda, pregunta, comentario o continuamos. Yo creo que no tiene como un parecido a esa película de Las 50 sombras de Grey. A 50 sombras de Grey, ok. ¿Quién se ha visto ¿Cuál? 50 ¿El sombras de mío? Grey? ¿De cuál? ¿Del mío? Creo que se refiere al tuyo. Sí, como un La estilo, verdad, ¿no? no lo he sacado de ninguna película. Creo que estoy contando algo de mi vida, una parte, pero de hace tiempos, de hace años.
Sí, es que sí, yo tampoco le encuentro relación con 50 sombras de Grey, pues por el mero hecho de que, ajá, son dos chicos que empiezan una relación, pero solo esa es la relación que encuentro porque creo que no hay nada como, pues hasta ahora de lo que ha contado Emily como, no sé, de carácter como sexual o erótico, sí, entonces no sé, pero Sí, bueno, podría, las 50 hombres tienen una parte media, ¿no? De esas cosas, pero no creo que va por ahí. claro, igual tú puedes, o sea, tú puedes llevar la historia al erotismo y no pasa nada, o sea, es válido. Pero bueno, ahorita vamos ahí como Sí, eso es lo encontrando, que quiero hacer, quiero cambiarle unos rumbos por ahí para no, ¿no? Para no darlo tan amoroso. claro, entiendo. Bueno, listo, no hay problema. Entonces ahí vamos como armando como el proyecto ahora que vemos el tema de la estructura narrativa, ¿va? Entonces vamos a empezar, vamos a compartir aquí para dar inicio en el día de hoy. Bueno, entonces me confirma si pueden ver la diapositiva, ¿sí? Sí, se puede visualizar. Dale, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy entonces son solo dos temas, pero son temas supremamente importantes que nos va a ayudar demasiado para poder desarrollar el proyecto. Entonces, el primero es el paradigma de Sitfield, que es la estructura narrativa que él propone. Y el segundo se le llama la tensión dramática y su evolución. Súper importante. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar entonces con el primero, que es el paradigma de Sitfield. Entonces, ¿quién es Sitfield? Ustedes dirán, pero ¿quién es ese tipo? Bueno, ahí en la carpeta de recursos hay un libro que se llama El libro del guión, que se lo pueden leer. Es un libro como, pues bastante académico, pero súper que le den la oportunidad. Entonces, Sitfield es un teórico que ha estudiado a lo largo del tiempo, pues la narrativa, ¿sí? Y obviamente, al igual que muchos otros teóricos, han tomado ¿cómo decir? Como de modelo la estructura narrativa clásica que la habíamos dado con Aristóteles, ¿se acuerdan? Que es el tema de la poética, es decir, los tres actos, acto 1, acto 2 y acto 3. Y Sitfield, al igual que otros teóricos, han tomado esa estructura narrativa clásica y han propuesto como tal sus propias estructuras, pero basándose en esas mismas. Obvio, pues cada una es como diferente a la otra, pero al final se siente igual, o sea, se siente que es prácticamente lo mismo. Y es la siguiente. Al acto 1, él lo llamó planteamiento, al acto 2, confrontación y al acto 3, resolución. En total a esta estructura se le llama o se le conoce en el mundo del guión como el paradigma de Sitfield, así lo tituló él, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el acto 2 corresponde al 50% de una obra usualmente, claro, o sea, es como un aproximado, y el acto 1 y el acto 3 un 25% y 25%, ¿cierto? Eso es como ya hemos dicho, no es una ingeniería, no son datos exactos, pero es una aproximación que nos pueden ayudar como a escribir la historia. Pero entonces Sitfield va un paso más allá. Va más un paso más allá, ¿por qué? Porque él propone dividir incluso esto por páginas, ¿sí? Él propone, o lo que él dice es que antes de que un guionista se someta a escribir una historia, lo que haga es que primero haga esta estructura narrativa, o sea, haga este paradigma con páginas específicas y de esta manera se le sea más fácil escribir el guión. Es decir, que tenga una guía, una base y no se pierda, no se salga por los laureles, ¿cierto? Entonces, supongámosle que vamos a coger este ejemplo como para un proyecto de largometraje. Entonces, supongámosle que el largometraje dura 100 minutos, ¿cierto? Entonces, el acto 1 tendría una duración de, bueno, y en el guión, una página de guión es un aproximado a un minuto, ¿sí? Entonces, si dura 100 minutos la película, el acto 1, ¿cuántas páginas tendría? 25%, ¿no? Correcto, entonces si son 100 minutos, en la primera sería 25 minutos, es decir, un aproximado de 25 hojas. Entonces, eso nos ayuda ¿a qué? A saber que, hombre, tenemos 25 hojas, ¿para qué?
para presentar el personaje, para presentar el contexto, para presentar el detonante y finalizar con el primer punto de giro, ¿cierto? O sea, en esas primeras 25 páginas tenemos que o sea, prácticamente utilizar todos nuestros recursos y toda nuestra magia para atrapar al espectador desde el comienzo, ¿cierto? Entonces también hay que tener en cuenta lo que habíamos dicho ayer, la identificación del personaje. Hacer que el público se identifique con el personaje rapidito, desde el comienzo de la historia, que te enganches y que no lo sueltes. Y obviamente con el detonante, pues obviamente lo terminas de atrapar por completo, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte de aquí presentamos personaje, contexto, no sé qué, y el detonante, él lo llamó incidente incitador, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, el incidente incitador es lo mismo que el detonante, y el primer punto de giro es como lo que divide el acto 1 al acto 2. Si ven, esto ya lo hemos montado, o sea, lo dimos hace unos 3 clases, pero ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio, ¿sí? Para desmenuzar. Luego en el acto 2, él menciona un punto medio. ¿Qué es un punto medio? Un punto medio es usualmente un punto de giro realmente importante de la historia que sucede usualmente a la mitad de la historia, es decir, a la mitad del acto 2. Cabe destacar que una película puede tener más de un punto de giro y un segundo punto de giro, puede tener incluso 3, 4 o 5, depende de la habilidad de uno de poder coger una historia y darle la vuelta, ¿sí? Hay películas que uno se está viendo, sobre todo los thrillers, en donde nada parece, o sea, prácticamente hay giros cada 10 minutos. Y uno dice, pero caramba, ¿qué tanto más va a pasar en esta película? Pero sigue pasando. Pasa mucho con los thrillers asiáticos. Hay muchos thrillers asiáticos muy locos que se ponen juguetones con los giros. Y es válido. Uno se puede poner pues juguetón con los giros. Pero usualmente él menciona uno que es como necesario en la historia, que él lo llama punto medio. ¿Sí? Y sucede en la mitad de la historia. Este punto medio, ¿qué pasa? Lo que hace es que divide el objetivo del personaje, como que lo desvía, ¿sí? O sea, como que sucede algo en la historia que hace que se desvíe el objetivo o incluso que se cambie, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que ayer les mencioné la película Parásitos? Que en toda esta parte de la película queríamos a los personajes, o sea, los personajes, la familia, ellos querían alcanzar un objetivo y lo lograron como por aquí. Y de repente por aquí uno dice, mierda, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, el guionista utilizó un punto medio aquí para cambiar el objetivo de los personajes. Y a partir del punto medio hacia acá comienza otro objetivo, ¿cierto? Estas pinzas que él menciona aquí, que se llama pinza 1 y pinza 2, usualmente son pues sucesos o acontecimientos en la historia que están caracterizados por aumentar la tensión dramática, que es lo que vamos a dar ahorita, o presentar obstáculos al protagonista, es decir, a su objetivo. Son como momentos claves en la historia que hacen que su objetivo parezca difícil de alcanzar. ¿Cierto? ¿Y alguien se acuerda del segundo punto de giro? ¿De qué trataba? ¿Alguien? ¿Nadie? No, bueno. Pero si me escuchas. Confírmeme si me escucha para seguir o para ver si me quedé sin internet. Sí, sí se escucha. Vale, perfecto. Entonces, para recordar, el segundo punto de giro es aquel momento en la historia en donde pareciera que el objetivo del protagonista prácticamente se desvanece, o sea, no hay marcha atrás, ¿cierto? O sea, un momento clave, un momento clímax en la historia en donde parece, incluso en ocasiones también, parece que lo va a alcanzar y resulta que no lo alcanza. También puede ser un segundo punto de giro. Y por último, el clímax. Que el clímax, ¿qué es? Habíamos dicho que es cuando se resuelve el objetivo del personaje. Cuando finalmente todas las preguntas que teníamos en nuestra cabeza se resuelven y llega el momento que estábamos esperando. Y por último, la resolución, que también pasa aquí, en el acto 3, que es como el nuevo status quo del personaje. Entonces, esto prácticamente estamos dando un repaso, ¿sí? Un repaso de lo que vimos hace como 2 días
Sin embargo, ahorita vamos a hacer un ejercicio pues, que espero que todos hagan, ¿sí? Pero no aquí ahora, pero sí, pues para sus vidas, ¿sí? O para sus proyectos. Pero hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta para seguir, para continuar de lo que acabamos de ver? Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que dimos, ¿sí? Entonces, bueno, no hay pregunta, entonces sigamos. Entonces vamos con tensión dramática. Entonces les pregunto, ¿qué creen ustedes o qué? Olvidémonos por un momento del guión, ¿sí? Olvidemos todo lo que hemos dado, todo lo que hemos dado. Botémoslo a la basura por un momento. Y piensen en la palabra tensión. ¿Qué es para ustedes la palabra tensión? ¿Qué significa? Yo digo que podría ser un momento de ansiedad también, ¿no? Puede ser, o no sé qué definición puede ser. Sí, esa puede ser, sí, un momento de ansiedad, un momento de emoción fuerte, correcto. ¿Alguien más tiene una opinión de tensión? Lo pueden googlear también. ¿Nadie más? No sé por qué no participan, muchachos. Habíamos dicho al comienzo del taller que la idea es que hablen, ¿no? Que esto de que yo hable solo y ustedes escuchen como que no es tan divertido, sino que todos podamos hablar, ¿no? Opinar. Es cuando en el guión se mantiene la atención de los que están viendo. O sea, tanto drama que uno quiere seguir viendo. Ok, perfecto, listo. Entonces, si definimos la palabra tensión por sí sola, podríamos decir que es un momento de emocionalidad bastante grande en el que usualmente hay incertidumbre o, como menciona también, hay ansiedad o hay deseos de saber algo, es decir, de encontrar respuestas. Y cuando uno quiere encontrar respuestas es porque, ¿qué? Es porque hay preguntas. Entonces, cuando ya hablamos de tensión dramática o de tensión dramática en el guión, es cuando hay una pregunta que está sin resolver y que desea o que se necesita ser resuelta. ¿Sí? Si no hay preguntas, no hay tensión dramática. O sea, si no tenemos preguntas o no le generamos preguntas al el espectador obviamente se va a aburrir y va a dejar la película por la mitad. Pero ustedes se acuerdan cómo es que hacemos preguntas? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera clase? Bueno, las preguntas se forman a través del conflicto, ¿cierto? Cuando creamos un conflicto, es decir, cuando hay una fuerza que se ejerce sobre o hacia el personaje principal, se crean conflictos y se crean preguntas. Entonces, las preguntas usualmente son como, ¿logrará que Juanchito Pérez haga esto? ¿Logrará que el otro haga aquello? Etcétera, etcétera. Entonces, esas preguntas son las que nos mantienen pues conectados a una obra, a una historia o a una película. Entonces, es una pregunta sin respuesta. Entonces, vamos a hacerlo visualmente, ¿cierto? Visualmente. Habíamos dicho que esta es la estructura narrativa, los actos, ¿cierto? Acto 1, acto 2, acto 3. Entonces, hay una tensión dramática que abarca toda la película y está relacionada con la motivación. Esa completa tensión dramática la vamos a llamar tensión del sueño. ¿Qué es la tensión del sueño? Es aquella pregunta o más bien aquel como tensión que nosotros podemos lograr en el espectador a través de una pregunta que vamos a implantar en el espectador desde el comienzo de la historia y está relacionado con las motivaciones del personaje, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí
que vi hace poco. Supongámosle que yo soy una estrella de rock, ¿cierto? O no, más bien, no, todavía no soy una estrella de rock. Yo quiero ser una estrella de rock. Sí, o sea, desde niño siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado, mejor dicho, coleccionar discos. Yo quiero ser algún día una estrella de rock. Entonces, eso lo logramos, o sea, mostramos todos esos datos al comienzo de la historia. ¿Cómo lo mostramos? Pues ya es cuestión de uno en que, de qué forma lo podemos mostrar. También lo podemos mostrar, pues, quizás a través de diálogos o quizás a través de formas visuales. Por ejemplo, en el cuarto mío tengo pegados, no sé, 1001 carátulas de música del rock. O vemos el personaje principal, que es Efraín aquí, cantando, etcétera. ¿Cierto? Eso automáticamente cuando le presentamos eso al espectador al comienzo de la historia, se forma una tensión del sueño o una pregunta que tiene que nacer, ¿cierto? En este caso es lograr a Efraín convertirse en una estrella de rock. ¿Por qué? Porque eso está relacionado como con mi sueño, ¿cierto? Con mi meta o con mi motivación, que es convertirme en una estrella de rock. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que eso es suficiente para que el espectador se siga viendo la película? ¿Sí? O sea, ¿creen que esa pregunta de que lograré convertirme en una estrella de rock será suficiente para mantener toda la atención del espectador hasta el final? Hola, ¿si están escuchando? Sí, sí se escucha. Listo. Bueno, entonces la respuesta pues obviamente es no, ¿sí? O sea, esta pregunta pues no va a ser suficiente para poder mantener la atención del espectador durante toda la película. Entonces, para eso necesitamos otra atención dramática, que es la que nace con el detonante, que nace con los objetivos del personaje, que es la atención principal, ¿cierto? Entonces, sigamos con el ejemplo mío, que yo quiero ser una estrella de rock, ¿cierto? Entonces, listo, yo estoy aquí, yo quiero ser una estrella de rock y no sé qué y lo demás, y resulta que me llamaron para una cita, una entrevista, un músico, un productor quiere grabar una película, o sea, quiere grabar un disco conmigo, ¿listo? Entonces, uy, perfecto, listo, no sé qué, yo me preparo, o sea, yo me pongo, mejor dicho, mi mejor ropa y no sé qué y tal, pero de repente pasa algo por aquí en la historia, que es el detonante. Resulta que yo voy a, no sé, recibo como un examen médico, supongámosle, recibo un examen médico donde digo, no, voy a perder las cuerdas vocales, ¿sí? O sea, no voy a poder cantar más nunca. O sea, no es posible. La única opción que yo tengo para eso es operarme, que es una operación muy, muy costosa, me dice el médico, o hay unos antídotos a mi enfermedad que los tengo que conseguir de un mafioso, supongámosle, ¿cierto? Entonces, eso pasa aquí. Esto es un ejemplo, obviamente estoy inventando bobadas. Entonces, aquí mi sueño, habíamos dicho que mi sueño era ser estrella de rock, ¿cierto? Pero llega algo aquí que cambia mi status quo, que es mi enfermedad y la necesidad de conseguir estas pastillas, ¿cierto? O de conseguir el antídoto. Entonces puede que aquí se surja una nueva motivación, que sería buscar al traficante o buscar al gángster o a la persona que tenga el antídoto y conseguir el antídoto a través de él. Entonces, esa se convierte en la motivación, bueno, se convierte no en el objetivo del protagonista a partir de ahora y aquí se forma una nueva pregunta. ¿Cuál sería la pregunta?
Repito, ¿cuál sería la pregunta allí? Si el objetivo del personaje es tener el antídoto, ¿cuál sería la pregunta? ¿Se curará? No sé. Sí, esa puede ser una, ¿cierto? Como ¿logrará Efraín curarse de su enfermedad? Perfecto, esa puede ser una. O si queremos ser más específicos o más concretos, si hayamos dicho que yo necesito conseguir o el antídoto, las pastillas a través del gángster, puede ser, ¿conseguirá o logrará Efraín quitarle o tener las pastillas del gángster? Entonces yo puedo centrar toda la atención de la película a partir de aquí en Efraín buscando las vainas del gángster, ¿cierto? Pues las pastillas, ¿cierto? Todo este pedazo de aquí será yo buscando las pastillas. Entonces, en todo este pedazo de aquí voy a tener 1001 problemas, ¿cierto? O sea, se me van a presentar 1001 inconvenientes. Puede que los gángsters sean muy poderosos, sean tipos armados y yo estoy solo, pero entonces yo no sé, yo quiero buscarme a un amigo que me ayude, entonces meto un personaje secundario y los dos vamos a la casa del gángster y no sé qué y tal, no sé qué, listo y tal. Puede que incluso a mitad de la historia en el punto medio, yo termine matando a alguien incluso, ¿cierto? Puede ser, o sea, aquí las posibilidades son infinitas, ¿cierto? Pero entonces viene el punto el segundo punto de giro, ¿cierto? Que es en un momento en donde parece que definitivamente no voy a lograr conseguir las pastillas. ¿De qué forma? Puede que el personaje principal, no sé, o más bien el gángster, me diga, no, es que las pastillas realmente yo nunca las tuve, por ejemplo. O sea, nunca existieron, ¿sí? Entonces, mi solución o mis deseos de coger las pastillas prácticamente se desvanecieron. O el gángster me diga, no, ya me las tomé, no hay nada, ¿cierto? Otro ejemplo. Y entonces el clima aquí, ¿cuál sería? Si yo lo que todo este tiempo 15 era conseguir las pastillas para curarme, ¿cuál sería el clímax? Jason, ¿cuál sería el clímax? Jason, ¿estás por ahí? Listo, Jason no está. Lenin, ¿cuál sería el clímax? Bueno, ya está aquí Jason. Listo, cuéntanos, Jason. El clima es como cuando el personaje cumple la meta. La meta Correcto. que lleva a lo largo de toda la historia. Por eso, ¿y cuál sería la meta? ¿Cuál era el objetivo? En el ejemplo que estábamos hablando. El objetivo de él era que quería ser un rockstar. Listo. ¿Quién más tiene otra opinión? Lenin, cuéntame. El clima no sería el momento de más emoción en el que se consigue las pastillas o no y cómo eso lo convierte en un rockstar. Correcto. Entonces, habíamos dicho que en el objetivo, en esta tensión principal, ¿cierto? Es la que nace a partir del detonante. Es la parte en donde yo digo, necesito las pastillas, ¿cierto? Esta es la pregunta que va a amarrar al espectador por completo. Entonces, si yo me pregunto aquí, ¿logrará o conseguirá Efraín conseguir las pastillas? El clímax sería No responder se esa escucha, pregunta. profe. Ah, perdón, no sé, se puso en mute. Bueno, vuelvo y repito que no sé por qué se puso en mute solo. Bueno, había dicho entonces. Bueno, habíamos dicho entonces,
lo que dijo Lenin es correcto, sí, efectivamente así es. El clímax sería, pues, responder a la pregunta que nació aquí, ¿cierto? Que nació en el detonante, que es conseguir a Efraín, conseguir las pastillas, ¿cierto? Ya yo pasé por toda esta cantidad de acontecimientos aquí y la voy a responder. Entonces, nosotros siempre cuando estamos escribiendo tenemos que formular estas preguntas como preguntas cerradas, es decir, con preguntas que tengan una respuesta entre sí y no. Entonces, si yo digo conseguir a Efraín, encontrar las pastillas, la respuesta es sí o la respuesta es no. Ya es decisión mía si yo las consigo o no. Puede que sí las consiga. Listo, me las tome, pero las pastillas no me sirvieron. Entonces, puede que yo sí responda positivamente a esta pregunta, o sea, sí conseguí las pastillas, pero responda negativa la primera pregunta, que es convertirme en una rockstar, ¿cierto? Como las pastillas no me sirvieron, pues no pude lograr mi sueño, que era convertirme en una estrella de rock. O puede que no haya conseguido las pastillas, ¿sí? O sea, nunca las conseguí. Por consiguiente, tampoco me voy a convertir en una estrella de rock. Ahora bien, aparte de estas dos preguntas o dos tensiones, que es tensión del sueño y tensión principal, hay una última tensión, que esta no tiene pregunta, es decir, no se formula con una pregunta, sin embargo hay que tenerla en cuenta durante toda la historia, desde el comienzo al fin, que es la tensión de la necesidad del personaje. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a la transformación que tiene el personaje a lo largo de la historia. Entonces, si ven, aquí comencé yo, Efraín, un chico casual, queriendo ser una estrella de rock, y aquí terminé, Efraín, metiéndome con unos mafiosos y matando a alguien, o sea, metiéndome en un lío y un culebrón gigante, o sea, obviamente yo cambié como persona, cambiaron mi moralidad, cambiaron mis valores, cambiaron muchas cosas en mí solo con el mero hecho de haber matado a alguien, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta es otra tensión que debemos cuidar. En esta no se formula pregunta, es decir, no se pretende que el público se pregunte eso. Sin embargo, sí se pretende que se consiga la primera pregunta y la principal, ¿cierto? Entonces, la primera es conseguir a Efraín ser estrella de rock, conseguir a Efraín las medicinas, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro aquí el tema de tensión dramática? Sí quedó claro. Sí quedó claro, profe. Vale, súper, perfecto. Entonces, sigamos. La última diapositiva del día de hoy. Ahora bien, la tensión dramática nosotros la podemos representar visualmente. Y la idea es que lo podamos representar visualmente. ¿Por qué? Ahí es donde vamos a ver el asunto ahora. Supongámosle que, bueno, vamos a crear esta gráfica primero. Esta gráfica aquí significa E de esperanza, M de miedo y T de tiempo. ¿Sí? Esperanza, miedo y tiempo. Y esta es que la línea de tiempo, ¿cierto? Es decir, cronológicamente cómo suceden las cosas. ¿Va? Entonces, supongámosle que en mi historia yo quiero ser una estrella de rock y a mí todo me sale bien. Es decir, yo consigo la cita con el productor me hace una canción, en la canción se vuelve un hit, hago un concierto y finalmente terminó la historia y yo me convertí en una estrella de rock, ¿cierto? Aquí tenemos un suceso tenemos un conjunto de acontecimientos realmente muy buenos para el personaje, ¿cierto? O sea, aquí hay una tensión prácticamente que ni existe, es una tensión bastante plana. Puede que sí exista, que es conseguir a Efraín convertirse en una estrella de rock, pero no es una tensión poderosa. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo de papayita prácticamente todas las cosas al personaje. Y eso que es una historia plana, es una historia aburrida, es una historia que realmente no genera ni el más mínimo interés, porque está muy fácil, está muy sencilla. No se le presentan obstáculos ni problemas al personaje. Ahora vayámonos a todo lo contrario. Supongámosle que el personaje quiere ser una estrella de rock, pero le pasa de todo. O sea, eso es desgracia, tan desgracia, tan desgracia, tan desgracia, de tal manera que no hay ningún ápice, ningún acto, ningún acontecimiento que haga o que tenga esperanza al espectador.
que el espectador diga, ah, no, pero mira, puede que pase esto. O no, mira, el personaje puede tomar esta decisión, puede que haga esto en vez de aquello. Eso es esperanza, ¿cierto? Porque te dan opciones. Pero si tú no le das ninguna opción al personaje y todo le sale mal, obviamente eso es otra historia también plana. ¿Por qué? Porque no hay ni momentos de esperanza ni momentos de miedo. Entonces, la idea, cuando estemos creando, pues, secuencias, pues todo en nuestra historia o las tramas o los acontecimientos y todo lo demás, es que se mida siempre la esperanza y el miedo. Es decir, que se mida siempre actos o sucesos o acontecimientos o acciones que permitan que el personaje alcance o trate de alcanzar su objetivo, pero también que pareciera que los perdiera, ¿cierto? Y eso gráficamente se vería así, como esta onda, ¿cierto? Esta onda. Es decir, altos y bajos. Eso es lo que se procura siempre. Entonces, esta es una tensión que nos mantiene como una montaña rusa. Por eso estas películas casi siempre que nos mantienen metidos en el asiento, como en una esquinita, sabiendo de qué, hombre, qué va a pasar, puede que sí, puede que no, usualmente tienen una tensión dramática ondulada. ¿Sí? Estas dos que están aquí, fácil. Supongamos que el personaje empezó bien y después cayó en picada en desgracia. O el personaje empezó en desgracia y luego fue ascendiendo con la esperanza. Tampoco es válido. La idea es que hayan que altos y bajos. ¿Sí quedó claro esta parte aquí? Sí. Vale, listo. Entonces, eso gráficamente lo podemos representar de esta manera. ¿Cierto? En internet hay muchas formas de ver esto. O sea, uno puede coger una película que cualquiera que le haya gustado a uno y buscar como la estructura narrativa de esa película. Y aquí, en este solo grafiquito, te están contando absolutamente todo. Todo. O sea, aquí está contando todos los sucesos importantes, el primer punto de giro, el detonante, etcétera, etcétera. Y aquí vemos gráficamente la tensión dramática de la historia. Este es un ejemplo de Parásitos. Esta es de 1917 y esta es de Irishman, que son películas, fueron nominadas al Oscar hace como 2 años, si no estoy mal. ¿Cierto? Entonces la idea es que antes que nosotros nos pongamos a escribir el guión y nos pongamos a escribir hacia la loca, tengamos esto claro. Porque si tenemos esto claro, ya facilito, lo podemos construir, ¿va? Entonces, pues, nos podríamos durar horas analizando sobre esta gráfica. Pero eso no lo vamos a hacer ahora porque se nos va el tiempo, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer con los proyectos de ustedes, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, no sé qué persona le gustaría utilizar su proyecto como ejemplo para trabajar. Bueno, puede ser el mío. Listo, Angélica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una tabla de Word. Eso lo pueden hacer obviamente en cualquier parte, ¿cierto? En un papel, en una cartulina, en lo que sea. Entonces, esta tabla la vamos a dividir en, digo, ¿cuántos pedazos? Listo. Entonces, la vamos a dividir en un cuadro de 4x2. ¿Sí? De 4x2. Entonces, este lo vamos a llamar cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, estamos segmentando nuestra película ¿en qué? En 8 pedazos. ¿Va? Eso es lo primero que vamos a hacer. Cuando ya tengamos esto, ya en este momento de la historia, pues, o cuando ya vayamos a hacer esto, pues obviamente la idea es que ya tengamos claro, pues, nuestra historia de manera general, ¿cierto? O sea, al menos tener claro quién es el protagonista, quizás el detonante, o quizás las cosas que van a pasar,
y el formato también, ¿cierto? Entonces vamos a coger de ejemplo el trabajo de Angélica. Entonces, Angélica nos dice que su proyecto, vamos a ponerle un nombre, no sé si has pensado en algún nombre, Angélica. No, la verdad, no le tengo nombre. Bueno, vamos a poner no sé, el periodista, ¿cierto? ¿Cierto? Porque es la historia del periodista que quiere desenmascarar al presidente, ¿cierto? Es así. Entonces, tú habías dicho que habías Sí, pensado que fuera un largometraje, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo de que la película va a durar 2 sí, horas. Es decir, 120 minutos, ¿cierto? ok. Listo. Entonces, si la película dura 120 minutos, este primer acto, bueno, esto cabe aclarar aquí que este es el acto 1, esta parte de aquí, ¿cierto? Acto 2 y acto 3. Esta es nuestra estructura narrativa. ¿Sí la ven? Esta es la línea de tiempo. Y aquí está acto 1, acto 2, acto 3. Entonces, si habíamos dicho que la película dura 120 minutos, es decir, 120 hojas aproximadamente, estas dos cuadritos de aquí, ¿cuántas hojas serían? ¿Cómo, profe? Si la película dura 120 minutos, es decir, 120 hojas, este cuadrito de aquí, estos dos cuadritos que corresponden al acto 1, ¿cuántas hojas serían? El 25%, 30, Que como serían 30 hojas. 30 hojas, correcto. Entonces ya sabemos que tenemos que escribir un aproximado. Ojo, yo les digo, o sea, yo les estoy mostrando esto como un recurso, ¿sí? Como un recurso que ustedes pueden seguir, pero nada, o sea, esto no significa que haciendo esto la película o su historia va a ser un éxito, ¿cierto? O sea, realmente no hay fórmulas mágicas. Esto nos puede ayudar, nos puede guiar, o sea, es una herramienta, pero si nosotros no queremos seguirla o queremos hacer nuestra propia estructura narrativa o deseamos escribir sin estructura narrativa, también es válido. Como para que sepan que todo es posible. Pero podemos utilizar esta herramienta, ¿cierto? Que nos puede ayudar mucho. Entonces, sabemos que aquí hay la primera media hora, es decir, las primeras 30 hojas. ¿Qué debo yo escribir en estas 30 hojas? ¿O qué cosas van en el acto 1? ¿Cómo? ¿Qué debo yo escribir en estas primeras 30 hojas? ¿O qué elementos componen el acto 1? Pues en el acto 1 sería como la descripción del personaje, ¿no? ¿Qué personaje? Eh, La presentación del universo. incitador, Universo, ¿sí? incitador y detonante, ¿no? No, y como el conflicto, sí. Listo, entonces vamos con el personaje, ¿cierto? Que es periodista. Vamos a ver, listo. Periodista. ¿Cierto? El universo o el contexto. ¿En qué año te imaginas la historia? ¿En qué año te imaginas la historia, Angélica? ¿En la realidad, en la actualidad, en una época pasada, en un futuro? Sí, sería como una época presente, Listo, entonces, presente. en el ¿Quién en presente. qué? En Bogotá, supongámosle. En O aquí Colombia. en Sí, Colombia. En Santa Marta. sí, en Colombia. En Bogotá. Listo, entonces, Bogotá, Porque pues es Colombia. con el precio. Sí. Okay. Listo, entonces, eso que nos ayuda, obviamente, o sea, ya sabemos que si ponemos Bogotá, Colombia, solo con eso ya las chicas de maquillaje o los chicos de maquillaje y de vestuario, pues ya se dan una idea de qué tipo de vestuario podrían utilizar y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, Bogotá, Colombia. Aquí podemos también agregar otro contexto, no sé, histórico o social importante, ¿cierto? Entonces tú podrías poner, en tu caso sería épocas presidenciales, ¿cierto? Podríamos decir, estamos en plena época de épocas Sí, de presidenciales, elecciones. Épocas de elección, elecciones. elecciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, toda esta cantidad de actividades que pasan dentro de
dentro de ese, pues, sí, dentro de este periodo presidencial, ¿cierto? Entonces ya estamos presentando más o menos las reglas del juego, ¿cierto? Ahora vamos a presentar la motivación del personaje, ¿cierto? Ojo, no estamos hablando del objetivo, sino de la motivación. Por decirlo así, vamos a crear la tensión del sueño, que fue lo que vimos ahora. ¿Cuál sería la tensión del sueño de tu personaje, Angélica? Pues exactamente no sé, pero de pronto él tiene como un deseo de justicia. Perfecto. Esa está perfecta. Entonces, la motivación o la tensión del sueño de él es deseo de justicia. ¿Y por qué? Porque él cree o sea, él siente que el presidente, el que van a postular ahora, está metido como en embrollos con narcotráfico. Entonces él quiere que destaparlo, ¿cierto? Va más o menos por ahí la historia. Sí, por ahí va. Listo, entonces esa es su tensión del sueño y hay que presentarla también en esta primera media hora, ¿cierto? ¿Cómo la presentamos? Ya es cuestión de uno y decisión de uno de qué forma lo queremos presentar, ¿cierto? Entonces ya ahí nos ponemos a pensar como que en qué escena podemos mostrar que el personaje quiere, no sé, desenmascarar al presidente. Puede ser una conversación con su esposa, puede ser una conversación con su abogado, puede ser una exposición en una universidad. Ya la libertad de uno es como uno quiera, ¿cierto? Pero es importante quedar esto claro, ¿listo? Ahora, en este cuadro 2, ¿qué podríamos poner aquí? El detonante, ¿cierto? El detonante. ¿Has pensado en el detonante, Angélica? El detonante podría ser un momento en el que él sufre un atentado. Se atentan contra su vida, lo quieren matar porque pues él está haciendo investigaciones que no le convienen a muchas personas. Perfecto. Estamos bien. Está más que claro que un atentado es un excelente detonante. ¿Por qué? Porque tenemos el status quo aquí del personaje que es el que investiga, ¿cierto? El tipo que investiga, que quiere saber el deseo de justicia y lo demás, y se está metiendo con gente que no debería meterse. Y de repente, ¡pra!, pasa algo, un atentado. ¿Cómo es el atentado? No sé, ¿ya pensaste en eso? ¿En el carro, en su casa, o un disparo? Sí, él recibió unos disparos, él iba en su carro con su esposa. Listo. Detonante, un atentado en el carro con su esposa. Y ponemos que el primer punto de giro aquí. El primer punto de giro es el que nos ayuda a cambiar de acto 1 a acto 2. Entonces, ¿quién me recuerda qué es lo que habíamos dicho que es el primer punto de giro? Es la acción que toma el protagonista eh, en torno al detonante, o sea, la postura que él toma. Correcto, sí, es la postura que toma ante el detonante. Entonces, si a él lo acaban de hacer un atentado, Angélica, ¿qué has pensado ya en qué postura toma él? O sea, ¿qué hace él luego de que le disparan en el carro? Sí, bueno, él en ese momento, como él estaba con su esposa, ella le pide y tienen una discusión porque ella le dice que se deberían ir del país porque está en peligro sus vidas y además tienen un hijo. Pero entonces el punto de él es que no, él decide seguir investigando. Listo. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Presentamos al periodista, puede que sea profesor universitario, tal, investigando, no sé qué y tal, y quiere desenmascarar a alguien. ¿Listo? Ahí van como unos, ¿qué? 10 minutos, ¿cierto? 10, sí, 15 minutos, más o menos. Luego viene la escena del carro, ¿cierto? O el momento del carro. Él va con su esposa y tal, no sé qué, y de repente, un tiroteo y, bueno, nadie muere, supongamos que nadie muere, ¿sí? Entonces la esposa le dice, no, mira, vámonos de aquí, no sé qué, o déjate tus cuentos y no sé qué y tal, y él dice, no, yo voy a seguir, a mí, yo quiero destapar al tipo.
Entonces, esa es la decisión que él toma, ¿cierto? Entonces, a partir de ahora, nace aquí, ¿qué? Nace el objetivo. En este caso, el objetivo de él, porque, pues, él cree, o sea, él sospecha aquí, Angélica, él sospecha que el presidente es culpable, ¿cierto? O sea, él no le Él cae. sospecha que el presidente está siendo financiado por el narcotráfico y que todas las campañas presidenciales, porque el presidente en estas elecciones va por su reelección, quiere ser reelecto. Digamos que con este atentado él confirma definitivamente al 100% de que él se está metiendo en terreno que no debe, ¿cierto? Entonces, ya Claro. aquí nace, ya aquí se vuelve personal el asunto del objetivo, que en este caso podríamos decir, o sea, no estoy diciendo que sea, pero podríamos decir que el objetivo o la atención principal que se forma aquí es, ¿logrará el periodista desenmascarar al presidente? ¿Cierto? Entonces, tensión del sueño es, ¿logrará el periodista, no sé, aclarar sus dudas, no sé, con respecto al presidente, qué sé yo? Ese es un ejemplo. Porque aquí, digamos que todavía no, él no está 100% seguro, pongámosle, no sé. Y está relacionado con la motivación que es su deseo de justicia. Y tensión principal es, logrará desenmascarar. Ahora bien, puede que la atención principal no sea esa. Puede que debido al atentado, ¿cierto? El presidente lo que, o el periodista lo que quiere saber o lo que quiere averiguar es quién lo mandó a matar, ¿cierto? Puede que esa no sea el objetivo principal, sino que él quiera saber quién lo mandó a matar. Y toda esta parte de aquí es la investigación de él, de quién lo mata, ¿cierto? Puede ser. O si él está completamente seguro que fue el presidente. No, entonces, él tiene sospechas. Él tiene sospechas porque él trabaja en una revista y en esa revista pues él escribe artículos referentes pues a las personas que él está investigando. Y es sabido que esos artículos han perturbado pues a las otras personas y pues que él sabe quién lo puede estar atacando. O sea, él tiene muchas sospechas, pero no tiene una prueba contundente. Ok, listo. Entonces él sospecha. Pero entonces a raíz del atentado, algo cambia en él, ¿cierto? Porque desde aquí ya sospechaba. Desde el comienzo ya sospecha. Pero entonces con el detonante tiene que cambiar algo en él. O sea, no puede seguir sospechando. Y ya se vuelve personal, claro. Y ya tiene, o sea, yo creo que aquí en esta parte de alguna forma tiene que haber algo que le confirme al 100% que el presidente o sus amigos, sus colegas fueron los que lo mandaron a matar. Entonces, de tal manera que el objetivo de él a partir de ahora sea mostrarle al pueblo o desenmascarar al presidente, lo cual pues tiene mucho sentido, ¿cierto? Aquí está. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Eso es lo que vamos a averiguar en la próxima, ¿qué? 60 minutos de película que nos quedan, porque aquí tenemos media hora, aquí tenemos media hora y aquí tenemos 60 minutos. Entonces, en estos 60 minutos es la ejecución del plan del periodista para desenmascarar al presidente. Entonces, no sé si has pensado en algún personaje secundario. No realmente. Listo, entonces puede que él quiera hacer esto solo, Bueno. o con la esposa, o con un amigo, o con un colega, o solo. Eso es decisión de cada quien. Sí, de pronto con un colega. Poner por ahora un colega. Vamos a lanzar ideas como para terminar hoy, no necesariamente eso es lo que va a quedar, pero para terminar como la estructura narrativa, el ejemplo, ¿va? Entonces, el periodista
busca a su colega. A su colega, no sé, policía. Que no, porque policía también puede que esté metido ahí en el embrollo. O bueno, sí, vamos a poner que busca a su colega policía, su amigo. ¿Listo? Para, no sé, para buscar pistas, qué sé yo, yo no sé qué. Porque el policía sí, el policía le puede dar indicios o le puede dar información privilegiada al periodista. Claro, perfecto. Entonces, súper. Entonces, el periodista se junta con el policía a buscar pistas. ¿Listo? Arman el plan. ¿Cierto? Arman el plan, supongámosle. Y luego por aquí lo empiezan a ejecutar, ¿cierto? Su plan. Supongámosle, aquí estamos hablando, pues, cosas la idea de esta estructura es que podamos escribir ya. Ahora mismo, como no tenemos claro nada, estamos poniendo ideas como como muy abiertas, ¿cierto? Como armar un plan y ejecutarlo es algo como muy ambiguo. Pero la idea es que aquí se pongan ya como las acciones específicas, o sea, cuál plan y cómo lo ejecutan, ¿cierto? Pero como es un inicio, ¿cierto? Como es solamente el comienzo de la estructura narrativa, vamos a dejarlo así. Es como arman el plan y lo ejecutan, ¿cierto? Entonces, puede que aquí, al momento de que estén ejecutándolo algo, le tiene que pasar algo al personaje, ¿cierto? Su plan no puede salir del todo 100% perfecto. Entonces puede que al momento de que esté cogiendo el plan, no sé, le descubren cosas de su pasado. Y otros periodistas. Sí, o también que las personas que él está investigando logran hacer creer a todo el mundo que lo que él dice son puras mentiras. Exacto. Entonces sería como pues en este caso tenemos Como no, este tipo es un charlatán, perdón, es que se fue tu audio. No, aquí está. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, se escucha ahora Ok, sí. ok, vale. Sí. Vale, sí, entonces puede ser eso, ¿cierto? Puede que él lo empiece, no sé, a desprestigiar otros compañeros de trabajo, ¿cierto? Otros periodistas, y empiece a poner información falsa o noticias falsas de él, ¿cierto? Puede ser un ejemplo, ¿ya? Y puede que por acá Sí. otro atentado, pero no a él, sino que a la familia. A la familia, no sé, le disparan al hijo. A él lo despiden de su trabajo. Bueno, vamos a poner que lo despiden. Eso está muy trágico. Que le disparan al hijo, sí. Bueno, lo despiden. Estas son ideas, obviamente. Lo despiden, ¿cierto? Como lo despiden, entonces él entra aquí como en un conflicto, ¿cierto? En un conflicto de que miércoles, y entonces, ¿será que sigo con la investigación o no sigo? ¿Cierto? Pero él dice, no, 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 yo voy a seguir, vamos para eso, vamos para eso. El policía le dice, no, sigamos, listo. Entonces, él lo despiden, él sigue, pongámosle. Entonces puede que aquí tú quieras incluir un giro en la historia, un giro, un punto medio. ¿Se acuerdan? El punto medio que aquí. Y resulta que el punto medio, él se da cuenta de que el policía amigo de él no es amigo de él, sino que es un topo, alguien que le está filtrando información al presidente, ¿cierto? Esto es una idea, obviamente, Angélica, no, no estoy diciendo que lo hagas así, pero puede ser entonces que Angélica. El periodista descubre que el policía es un farsante, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos un giro que cambia la historia, ¿cierto? O sea, cambia completamente como, pues, el plan de él, pero la motivación, el objetivo sigue siendo el mismo, que es desenmascarar al presidente. Solo que ya no lo puede hacer con la ayuda del policía, sino que ahora sí le toca solo, ¿cierto? Entonces, aquí, en el 5, y aquí nos enfrentamos ya con el presidente, ¿cierto? Entonces, el periodista sigue
Periodista sigue solo. Puede que aquí sí le hagan el otro atentado. ¿Qué opinas, Angélica? Oh, Angélica, ¿estás por ahí? ¿Sí me estás escuchando? Angélica se fue. Ah, Angélica se fue. Bueno, pero los demás sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué más puede pasar aquí? Le hacen otro atentado. Después de eso, ¿qué pasa? Estamos inventando aquí, estamos inventando locuras, pero es como para tener una idea de cómo podemos desarrollar esto. Perdón, es que se me fue el internet. Te está preguntando qué más podría pasar aquí, listo. Entonces, él descubre que el policía es un farsante, entonces ya, es verdad, complica el asunto todo. Pero él sigue, él decide seguir, como que no hay problema, yo sigo. Y le hacen otro atentado, no sé, pero ese atentado quizás no sea físico, quizás sea una carta, una carta de amenaza a la familia, ¿cierto? Y la esposa le dice, ay, no, mijito, regresa. Y él dice, no, yo tengo que seguir. ¿Qué más puede pasar? ¿Quién más propone algo, otra idea? eh, que en el atentado puede quedar como medio cojo y así más, no sé, se le dificulta. Bueno, pero ¿en cuál? En el primero, ¿qué? En el que le pegan el tiro aquí. Eh, pues yo creería que en el segundo, pero pues como que no hay. Bueno, puede ser. Sí, le hacen un atentado a él. A él y queda cojo. Válido. Entonces, ahora imagínate, ahora cojo. Más difícil el asunto. Entonces puede que, no sé, puede que cuando hicieron el atentado, él grabó, ¿cierto? Uy, él grabó, él tiene cámaras de seguridad que muestren el atentado. Entonces, él grabó el atentado, ¿cierto? Y amenaza con publicarlo, pongámosle, ¿cierto? Pero luego viene alguien a su casa y se le roba se le roba el computador, ¿cierto? Mira, aquí tenemos una tensión que va subiendo y bajando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, mira, aquí le pasó una desgracia. Le dieron una bala y quedó cojo. Pero salió algo de esperanza, que es que él grabó el atentado y lo va a publicar, ¿cierto? Hay una esperanza allí. Pero luego hay otra desgracia, que es le roban el computador y no puede publicar nada, ¿cierto? Lástima. Pero entonces, ¿él qué pasa? Él sigue al que lo robó. Pongámosle, él sigue al que le robó, ¿cierto? Lo sigue a una fábrica. Estamos inventando aquí, ¿cierto? A él le sigue al que le robó una fábrica. Y estando allá, se encuentra con los guardaespaldas del presidente, ¿cierto? Supongámosle, él se encuentra con los guardaespaldas del presidente. Y aquí estamos para un segundo punto de giro, ¿cierto? ¿Qué segundo punto de giro podría haber? No sé, que el policía podría ser una escolta o un informante de los guardas. O sea, que antes o sea, el policía era amigo del, del periodista. Luego, aquí a la mitad, se dio cuenta de que no, que era un topo
y que en realidad estaba del lado del presidente. Pero de repente, viene y nos enteramos que el policía en realidad era amigo del periodista. A eso te refieres, como ese giro. Sí, más o menos, digamos por ahí. Listo, puede ser. Sí, ¿por qué no? Nos enteramos que el policía es amigo del presidente, es amigo del periodista, otra vez. ¿Sí? Pero no, los guardaespaldas que los matan, ¿cierto? Los matan, pongámosle. Los matan y los tiran a un río. Entonces, aparentemente aquí hay un punto de giro grave porque parece que su objetivo se acaba de perder. ¿Por qué? Porque se murió. ¿Cierto? Supongámosle. Es un ejemplo. Y aquí ya tenemos el segundo punto de giro que da al clímax. Pero resulta que no, que él no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Él no quedó muerto, quedó vivo. Entonces, a ellos los tiraron como en un potrero, ¿cierto? Los tiran en un potrero. Se despiertan. Se despierta el periodista. Porque el policía sí se murió, pobrecito, él se murió, ¿cierto? Los tiran, se despierta el periodista y cuando se despierta, se encuentra cara a cara con el presidente, ¿cierto? Entonces, ya aquí en el clima habíamos dicho, ¿se acuerdan la pregunta? ¿logrará desenmascarar al presidente? Entonces, aquí en el clima tiene que pasar algo que permita que el presidente quede en mal posición, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Algunas ideas. Ok, digamos que algún policía honesto como que medio se enteró del caso y hizo un operativo y lo siguió, no sé, algo así. Exacto. Puede que en esta parte de acá, en el plan, ¿se acuerdan que ellos dos arman un plan? El policía y él. Puede que el plan desde el comienzo era engañar a la gente del presidente, engañándolo de que el policía en realidad era un torcillo, pero no, en realidad no era ningún torcillo, sino que eso era intencional y que en realidad había una serie de otros policías que le estaban siguiendo el rastro y llegaron, ¿cierto? Llegaron y encontraron la escena del crimen. Yo sé que esto, Angélica, yo sé que quizás esto no es lo que tú te habías pensado, pero esto es una idea solamente, obviamente. Ajá. Llegaron y encontraron la escena del crimen, ¿cierto? Como encontraron la escena del crimen, obviamente el, el presidente queda, ¿qué? Queda, queda como un asesino, ¿cierto? Como un asesino, supongo. ¿Ya? Entonces aquí resolvimos una pregunta que es, ¿logrará desenmascarar al presidente? Pues sí, sí lo logró. Lo logró. ¿Cómo lo logró? Porque la red o los amigos del policía llegaron allá con la SIJIN, la DEA y todo, mejor dicho, y el operativo y atraparon al malo que es el presidente junto con sus malotes, ¿cierto? Entonces, por último, después del clima viene que la resolución, es decir, esa parte final, o sea, todas aquellas acciones que muestran un nuevo status quo del personaje, ¿cierto? Entonces, aquí podemos resolver ¿qué? Esta pregunta. ¿Logrará el periodista aclarar sus dudas con respecto al presidente o logrará alcanzar la justicia? Sí, alcanzó la justicia, ¿cierto? Y aclaró sus dudas. Luego de eso lo ascendieron, ¿cierto? Ascendieron, le dieron una medalla. Su esposa volvió y ya no cojea. Y listo. Final feliz, ¿cierto? Entonces, aparentemente, mierda, cojea como es. Cojea con J.
Final feliz, ¿cierto? Aparentemente es un final feliz. ¿Por qué? Porque él pudo finalmente aclarar las dudas, encontrar la justicia que estaba buscando, es decir, logró calmar su motivación y, y cumplió su objetivo, ¿cierto? Pero no, yo digo que no es un final feliz, sino que luego de que ya nos cojea y todo lo demás, pasa algo y otro atentado, otra carta, ¿sí? Para una segunda parte, supongámosle. Otra carta de amenaza. Y ahí se acaba la película. Para una segunda parte, ¿cierto? Esto es un ejemplo, ¿listo? Entonces, así como ven, ¿cierto? Miren, aquí nos demoramos haciendo esto como unos 15 minutos, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, solo con esto, solo con lo que tenemos aquí, ya nosotros podemos desarrollar o empezar a desarrollar más nuestra historia, ¿cierto? Ya sabemos que en media hora tenemos que contar esto, en 60 minutos tenemos que contar esto, o sea, en 60 hojas, y en 30 hojas tenemos que contar esto. Para esto nos sirve la estructura narrativa. ¿Para qué más nos sirve? Para guiarnos, obviamente. No solamente pensando en el tema de las hojas, sino también pensando en que, ay, o sea, que no tengo que ponerme a inventar mientras voy escribiendo, ¿cierto? Sino que ya lo tengo todo claro. Y aquí está, ¿sí me entiendes? Aquí ya está todo prácticamente masticado. Obviamente, como les dije, aquí está como muy ambiguo, o sea, armar un plan, ejecutarlo, ¿cierto? Cuando ya nosotros nos sentamos contentos, que tú digas, hombre, sí, esto me gusta cómo se ve, yo siento que lo voy a hacer así, aquí ya sí podemos empezar a desglosar un poquito más las escenas, o sea, ya ser más puntuales, ¿cierto? Como que qué situaciones en específica pasan, en dónde, en qué lugar, qué hacen, ese tipo de cosas ya las podemos ir armando aquí, ¿cierto? Pero esto como guía es fundamental. ¿Sí ven? Y no nos demoramos mucho haciéndolo. Porque obviamente estamos inventando fantasías aquí con la historia de Angélica. Estoy seguro que la historia de Angélica no es así. Pero sí ven que cumplimos con todos los requisitos. O sea, cumplimos con todo lo que Sitfield propone. Y a la final nos quedaríamos con una historia redonda, ¿cierto? Que tiene un protagonista definido, tiene una motivación, tiene un objetivo, tiene los detonantes claros, los puntos de giro claros, las tensiones claras. O sea, es una historia que ya está lista para empezar a escribir en guión. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan una pregunta con respecto a esto, lo voy a guardar para publicarlo, pues para tenerlo ahí en el grupo en recursos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que acabamos de ver? ¿Les gustó la historia? ¿Se la verían? ¿No se la verían? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí, escuché. ¿Y se escucha? Bueno, ¿se verían esa película? Pues sí, tiene algunas cosas interesantes. Hay muchas cosas cliché que acabamos de inventar, obviamente. Y muchas cosas predecibles, pero en general, pues no está tan mal, ¿no? Entonces, bueno, listo. Entonces, pues eso es todo. La actividad, entonces, ¿qué va a hacer? Como tienen todo el fin de semana, ¿cierto? La idea es que se aproximen o hagan un acercamiento o un ejercicio de su estructura narrativa tal cual como la acabamos de hacer, es decir, con este cuadro de 8 pedazos, ¿sí? Yo voy a volver a escribir aquí para la gente que no pues asistió al taller, ni hoy, ni ayer, ni todos estos días, pues dejar bien claro como la actividad para que la puedan desarrollar el fin de semana y ponernos al día el lunes, porque pues ya con la estructura narrativa creada, pues ya es mucho más fácil pues entender la historia de cada uno, ¿va? Bueno, listo, entonces si no tienen ninguna más preguntas, entonces pues nos vemos muchachos, y gracias por pues, conectarse y nos vemos la próxima semana. Vale, muchas gracias. Buenas noches.
Dale, buenas Gracias por noches, feliz fin de semana.